Buenas tardes con los presentes, bienvenidos al Congreso Tecnológico 2021. Mi nombre es Edwin Manuel García Veloz, ingeniero en gestión del transporte. En la actualidad brindo mis servicios como docente de la carrera de Planificación y Gestión del Transporte del Instituto Superior Tecnológico Sánchez. En este día les voy a presentar una ponencia sobre análisis de los siniestros de tránsito e identificación de puntos críticos y negros de siniestralidad para la ciudad de Santo Domingo durante los registros del año 2020. En lo que respecta a la introducción, ¿no? Los siniestros de tránsito son sucesos que acontecen a diario a nivel global, según los registros de la Agencia Nacional de Tránsito. De igual forma, registros de la Organización Mundial de la Salud mencionan que estos siniestros de tránsito están entre las primeras causas de muerte en todos los países. Es decir, que a diario podemos evidenciar cifras o sucesos en las calles, en las carreteras, en cuanto a siniestros viales. Ecuador se encuentra también entre los países con mayor cifra de siniestros de tránsito en lo que es América Latina, ¿no? De hecho, de acuerdo a los cálculos e información de previos estudios, Ecuador tiene un índice de siniestralidad y de mortalidad de 27. Es decir, que por cada 100.000 habitantes del país existe un índice de mortalidad de 27 sucesos. En cuanto a la formulación del problema, no hablemos un poco de esto. ¿Cuál es esta formulación del problema? ¿Cuál es la problemática de los siniestros de tránsito en los últimos años en la ciudad de Santo Domingo? Para poder hablar de esta problemática, empecemos hablando de qué problemas trae estos siniestros de tránsito. Como conocemos o todos sabemos, los siniestros de tránsito es un problema de salud pública que abarca tres temas o tres problemáticas, ¿no? Entre ellos, hablamos de una pérdida económica, ¿no? Cuando varios de los objetos fijos o entre unidades móviles se ven afectados por un siniestro de tránsito. Se va agravando más el problema cuando ya el siniestro de tránsito genera o causa consecuencia de eh, afectaciones físicas o psicológicas a la persona quien sufrió un siniestro de tránsito. Es decir, que tras un siniestro de tránsito se pueden evidenciar personas con discapacidad, tanto como les mencionaba, motriz o física, o como también alguna discapacidad psicológica por estos siniestros, por lo cual es responsabilidad del Estado velar por los derechos de estas personas con discapacidad, ¿no? Que a la larga ha generado un problema porque afecta a las condiciones de vida que llevaba antes de sufrir un siniestro de tránsito. Y tenemos, por último, pérdida de vidas, ¿no? Eso es lo más triste de un siniestro de tránsito, cuando tenemos un familiar o un conocido, un amigo que ha fallecido tras una tragedia en la vía, ¿no? Tras un siniestro vial en las carreteras, ¿no? También hablamos de siniestro de tránsito en la ciudad de Santo Domingo. ¿Cómo surgen, ¿no? ¿Cuál es la problemática de los siniestros en Santo Domingo? Recordemos que la ciudad de Santo Domingo ha venido creciendo de manera rápida, ¿no? Por lo que se ha venido extendiendo de forma horizontal, y con esto ha traído la necesidad de contar con más unidades móviles para poder desplazarse. Por el crecimiento de la ciudad ha generado, como les mencionaba, ¿no? La necesidad o la demanda de desplazamientos, y por ende el incremento del parque vehicular, y causando problemáticas como el tema de la movilidad urbana, ¿no? El tema de la congestión vial, el tema de siniestros de tránsito. A esto sumemos que existen sectores dentro de la ciudad de Santo Domingo que todavía no se ha dado un tratamiento en cuanto a infraestructura vial y dispositivos de control de tránsito, ¿no? Y también está dentro de esta problemática el modelo de ciudad que se tiene. En tema de modelo urbanístico, Santo Domingo tiene afectaciones o problemas en cuanto a movilidad. Eso en cuanto a la problemática en sí de Santo Domingo, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Como objetivo general se tiene es determinar los puntos críticos y negros de siniestros de tránsito ocurridos durante el año 2020 en la zona urbana del Cantón Santo Domingo. Los objetivos específicos. Primero, se debe conocer el registro de siniestros de tránsito ocurridos durante el año 2020 en la ciudad de Santo Domingo. Para ello se contó con información otorgada por los agentes civiles de tránsito del GAD municipal de aquí de la ciudad, en conjunto con la empresa pública municipal de transporte. Luego, se determinó las ponderaciones y georreferenciación de puntos críticos o negros en base a esto a la metodología que ya establece la Agencia Nacional de Tránsito. Y por último, se identificó o identificar los factores causantes de siniestro de tránsito en cada uno de estos puntos críticos. Para ello, una vez identificados estos sectores de siniestralidad, se hizo un tratamiento más a fondo para poder identificar cuáles son las causas que lo generan siniestros de tránsito. Esto en cuanto a objetivos. Como fundamentación teórica se ha puesto la diferencia entre un siniestro de tránsito y un accidente de tránsito. Primero que cualquiera de estos, sea un siniestro de tránsito, un accidente de tránsito, son sucesos que acontecen en las vías de circulación, ¿no? Y que por lo general está involucrado tres elementos o factores, siendo el hombre, el primer elemento, la máquina móvil o el vehículo, el segundo elemento, y también la vía, ¿no? En lo que respecta a su infraestructura vial. Estos siniestros de tránsito a consecuencia generarían tres tipos de resultados: ilesos, lesionados o fallecidos, dependiendo la magnitud y el tipo de evento o de siniestro de tránsito, ¿no? Ahora, es importante identificar o diferenciar entre un siniestro de tránsito y un accidente de tránsito. Pues un siniestro de tránsito son sucesos que acontecen o se dan por errores humanos, ¿no? Por ejemplo, el tema de no respetar señales de tránsito, exceso de velocidades. Ya estudios anteriores realizados por la misma Organización Mundial de la Salud como de la Agencia Nacional de Tránsito mencionan que el 95% de todas estas cifras levantadas o registradas son siniestros de tránsito, es decir, son productos de un error humano. Mientras que un accidente de tránsito hablamos eventos que no tuvo que ver con errores del ser humano, no más bien producto o consecuencia de la naturaleza, ¿no? Condiciones climatológicas, tal como se puede ver en la imagen, ¿no? Un deslizamiento, algunos cambios drásticos en el clima o en las condiciones de circulación de una vía. Entonces es muy importante diferenciar entre los dos, ¿no? Siniestro de tránsito, errores humanos, y un accidente de tránsito, cosas que generaron un cambio drástico en la vía, ¿no? Como un deslizamiento, un cambio de las condiciones climatológicas en el sector. ¿Qué metodología se utilizó? Pues empezamos con los enfoques de la investigación, se hizo uso del enfoque cuantitativo y cualitativo. Estos por la razón de el cuantitativo, porque necesitamos tener cifras, ¿no? Datos contables en cuanto a cifras de siniestros de tránsito, tanto como resultados ilesos, fallecidos y lesionados. El enfoque cualitativo, porque también fue importante a través de criterios, opiniones y puntos de vista técnicos, poder identificar cuáles son las posibles causas o razones de los siniestros de tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Los tipos de investigación utilizados: se tiene investigación exploratoria, la bibliográfica, de campo y descriptiva. Exploratoria porque se acudió a fuentes confidenciales, ¿no? Fuentes también 100% confiables, como es la Agencia Nacional de Tránsito, información otorgada por la empresa pública de transporte. También fue importante contar con datos bibliográficos a través de revistas, libros, proyectos. Se trabajó también con un estudio de campo en cuanto al lugar, ¿no? A la ciudad de Santo Domingo.
y también se describió los eventos encontrados dentro de la investigación. Como población y muestra se trabajó con los 458.580 habitantes para el año 2021 de la zona urbana del cantón y con una muestra de 384. ¿Qué técnicas se utilizaron? Pues se utilizó una encuesta para medir la opinión y la percepción de los habitantes, una ficha de observación que nos permitió identificar cómo están características de infraestructura vial y operacionales en los puntos críticos de siniestralidad y una entrevista direccionada a los profesionales y expertos en el tema de tránsito y seguridad vial. ¿Qué instrumentos fueron utilizados? Se utilizó un cuestionario, una ficha técnica y también una guía de entrevista. Una vez ya explicada la metodología, pues vamos a ver los resultados de la investigación, donde se puede evidenciar en la tabla que para el año, un análisis comparativo, ¿no?, entre el año 2019 y 2020, para el año 2020 la ciudad ha registrado un total de 680 siniestros de tránsito, mientras que en el año 2019 ha registrado 814. Es decir, si comparamos entre el año 2019 y 2020, existe una reducción de 134 siniestros de tránsito. ¿A qué se deben? ¿No? Recordemos que por el tema de la pandemia, inicios del año 2020, se estableció políticas de restricción vehicular, por lo que muchas de las personas dejaron de utilizar el vehículo y lo que trajo consigo, ¿no?, entre estos aspectos es reducir las cifras de siniestro de tránsito. Como se mencionó, entre el año 2019 y 2020 existe una reducción de 134 siniestros. En esta tabla se muestran, ¿no?, las víctimas tras un siniestro de tránsito. Para el año 2020 en la ciudad de Santo Domingo existe un total de 1.380 víctimas tras un siniestro de tránsito. Entre ellas, ¿no?, 41 fallecidos, 482 víctimas lesionadas, 403 víctimas no identificadas y 454 víctimas con resultados ilesos. Los tipos de siniestros que más concurren dentro de la ciudad de Santo Domingo son, primero, choques, ¿no? Tenemos los choques entre unidades móviles y objetos fijos, tenemos estrellamientos, pérdida de carril y atropellos. Son los siniestros o la tipología de siniestros que más se han registrado dentro de la ciudad de Santo Domingo en los últimos años. Como ustedes pueden ver, dentro de este análisis también tenemos cifras del año 2021 hasta el mes de abril, con un total de 372 víctimas tras un siniestro de tránsito. En este apartado se hizo también un análisis de índices de siniestralidad, donde se consideró la población actual, ¿no?, que son los 458.580 habitantes, y la cantidad de siniestros por sus resultados. Es decir, que para el año 2020, por cada 100.000 habitantes existe un índice de siniestralidad de 148.28 sucesos. En cuanto a índices de mortalidad, se puede decir que por cada 100.000 habitantes existe un índice de morbilidad de 28.38 sucesos y de fallecidos, ¿no?, que por cada 100.000 habitantes existe un índice de mortalidad de 16.35 sucesos. Esto en cuanto a cifras de siniestros de tránsito. Ahora, ya una vez levantadas las cifras de siniestros y los índices de siniestralidad, se procedió a identificar estos puntos críticos y negros de siniestralidad. Para ello se utilizó la metodología implementada por la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no?, en la que se da a conocer algunos parámetros o elementos que se deben tener en cuenta para su desarrollo. Entre ellos, se va a trabajar con una ponderación P igual a 8, ¿no?, que me puede identificar si P es menor que 8 es un punto crítico y si P es mayor que 8 es un punto negro.
es importante también identificar niveles de severidad, ¿no? Entre leves, graves y muy graves o fatales. Leves se consideraron a los siniestros con resultados ilesos, graves a los siniestros con resultados lesionados o heridos, y fatales o muy graves, siniestros donde hubo como resultado mínimo una persona, un fallecido, ¿no? También es importante identificar que dentro de estos puntos críticos o negros hay que hacer un análisis de las causas de siniestros y estudiarles del punto 100 metros a la redonda, ¿no? Tal como se ven en las imágenes de la diapositiva. Y luego, ya establecida la metodología de la Agencia Nacional de Tránsito, se trabajó con el mapa de zonificaciones implementado por la empresa pública de transporte Santo Domingo. Se identificó, ¿no?, en total 27 puntos críticos y 7 puntos negros para el año 2020. En total 34 puntos, o en este caso intersecciones, con mayor incidencia de siniestros de tránsito. En estas 24 intersecciones o puntos existe un total de 126 siniestros de tránsito, entre los cuales 52 son como resultados ilesos o leves, 66 con resultados heridos o graves y 8 con resultados fallecidos, ¿no?, o fatales. Eso, entonces podemos ver aquí que se utilizó el mapa de la empresa pública de transporte a través de zonificaciones y ya se implementó, ¿no?, a través de la metodología de la ANT, el total de puntos críticos y puntos negros. Como se mencionó, existe un total de 34 puntos de incidencia de siniestro de tránsito, donde se dan más siniestros de tránsito. Recordemos que para que sea identificado como punto de incidencia, mínimo durante los 12 meses de un año debe haber 2 siniestros de tránsito, con cualquier tipo de resultado. Entonces aquí podemos ver ya en el mapa el total, ¿no?, 34 siniestros, 27 críticos y 7 negros, con un total de 26 siniestros o cifras de accidentes de tránsito. En esta tabla de acá ya se ven, ¿no?, la cantidad de siniestros, de puntos, negros. En total, como les mencioné, son 8 puntos negros y está las intersecciones o los lugares donde se registraron estos puntos negros. Entre ellos tenemos la avenida Branca-Lazacón y calle Fray Bedón, avenida Branca-Lazacón y Esmeraldas, ¿no?, identificados como puntos negros. Es decir, que aquí ya hubo como resultado mínimo una persona fallecida. Puntos críticos de siniestralidad, se mencionó que existen 27 puntos críticos de siniestralidad. En total tenemos 101 siniestros de tránsito, ¿sí? Igual aquí se identifica estas intersecciones, ¿no? Entre ellas tenemos la Branca-Lazacón y calle Río Pastaza, la Branca-Lazacón y Sáchila, la Quito y la Tacunga, entre otras, ¿no? Igual aquí se identifican más de 2 siniestros de tránsito, pero que como resultados no hubo fallecidos, ¿no?, sino ilesos o lesionados. Esto en cuanto a las cifras de siniestros de tránsito, ¿no? Como conclusiones de esta investigación, vamos a decir que en la ciudad de Santo Domingo para el año 2020 se registró 680 siniestros de tránsito. En cuanto a víctimas tras un siniestro de tránsito, tenemos un total de 1.380 víctimas, ¿no?, entre cuáles, entre fallecidas, entre lesionadas, entre no identificadas y entre víctimas ilesas, ¿no?, 1.380. Con la aplicación de la metodología de la Agencia Nacional de Tránsito para la ponderación e identificación de puntos críticos, se identificó dentro del perímetro urbano del Cantón Santo Domingo 34 sitios con mayor incidencia de siniestros de tránsito. 27 identificados como puntos críticos de siniestralidad y 7 identificados como puntos negros de siniestralidad. Y por último, ¿no?, de acuerdo a los criterios de los habitantes, es decir, a través de las encuestas, hecho a los habitantes, a los funcionarios
con experiencia o que se desarrollan dentro del tema de siniestros de tránsito y seguridad vial y las autoridades competentes del cantón, se determinó o mencionaron que la causa principal de los siniestros de tránsito en el sector se debe a la poca cultura de los habitantes, ¿no? Como se dijo al inicio, el 95% de los siniestros o el 95% de los eventos o tragedias en las vías son siniestros de tránsito, es decir, falta de cultura de los habitantes, pues muchos no respetan los dispositivos de control de tránsito o las leyes de tránsito, no. Asimismo, los habitantes mencionan que la mayoría o la mayor cifra de siniestro de tránsito se deben a choques, colisiones y atropellos, ¿no? Esos son los siniestros que más se dan dentro de la ciudad. Aquí se plantea algunas de las referencias bibliográficas que se utilizó, ¿no? Encontremos la metodología de la Agencia Nacional de Tránsito, la página oficial de la Agencia Nacional de Tránsito, tenemos páginas del GAT municipal y también de la empresa pública de transporte donde sacamos datos para poder desarrollar la investigación. Antes de terminar con la investigación, sí me gustaría recordarnos que estos siniestros pueden ser evitados si cada uno de nosotros ponemos de parte y contribuimos a mejorar las condiciones de seguridad vial. ¿Cómo? Respetando las señales de tránsito, respetando las leyes de tránsito, incentivando a las personas, en especial a los niños, ¿no? a ser mejores usuarios de la vía, tanto como peatones, conductores, ciclistas, motociclistas, pasajeros del transporte público, ¿no? Es decir, comportarnos de una manera más política, más equitativa en cuanto al tema de movilidad, ¿no? Y respetar estas señales de tránsito. Sabemos que muchas de las personas, muchos de los familiares, amigos han fallecido tras un siniestro de tránsito, ¿no? Y que esto sigue en aumento y que hay, ¿no? Se están creando nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer movilidad o nuevos tipos de transporte adaptados a la seguridad vial, pero si no se cambia la conducta o el comportamiento del ser humano, estos inventos no generarán ningún cambio, ¿no? Entonces, como una recomendación que se haría, no a las autoridades, no a alguien específico, ¿no? Sino a la población en general, quienes observen el video, que seamos un poco más responsables en cuanto a temas de movilidad y seguridad vial. Respetemos estas señales de tránsito, respetemos lo que nos dice la ley, lo que nos dicen los dispositivos del control de tránsito y contribuyamos a que se reduzca esta cifra de siniestros de tránsito, contribuyamos a que se elimine o reduzcan los corazones pintados en la vía, no por un siniestro de tránsito. Bueno, eso es en cuanto a mi conferencia. Les agradezco por la atención y muchas gracias.